Ponte que no hay cielo. Es fácil para ti. Queridos hermanos del Perú y del mundo, el coronavirus está en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta. El impacto del virus en el mundo trasciende al virus en sí mismo. ¿Cuál es la política que hay alrededor y que ha trascendido en el contexto del coronavirus? Bueno, que Estados Unidos y China han estado en una guerra comercial hace algunos años ya. Y justamente la firma de uno de los primeros acuerdos para tratar de minimizar el daño de esa guerra comercial entre estas dos grandes potencias fue firmado en el contexto del nacimiento del brote. El brote estaba surgiendo a fines del año 2019, en diciembre. El 15 de enero del 2020 se firmó el acuerdo y hacia el 20-30 de enero se declaró la emergencia global. As you remember, on January 30, we declared the highest level of emergency, global emergency. Entonces, ¿qué podemos esperar en este 2020? ¿Cuál va a ser el impacto geopolítico? Bueno, en primer lugar, va a haber un estancamiento global. El comercio internacional, la cadena de suministro internacional va a verse comprometida. Pareciera ser que el comercio internacional y la guerra comercial está ocurriendo en otros términos. Y que a pesar de la emergencia internacional, muchos actores están encontrando las ventanas de oportunidad para actuar en su favor. Y que los países que no están desarrollados lo suficiente como para aprovechar estas oportunidades van a sufrir todo lo contrario, van a sufrir las consecuencias negativas del estancamiento económico global. ¿Salvar la economía o salvar vidas? A esto hemos llegado. Este es el principal dilema que enfrentan los estados en este proceso pandémico. Cuarentenas voluntarias, cuarentenas obligatorias, suspensión de clases, cierre de espacios públicos, reducción del movimiento de personas hacia los estados y en el interior de los estados, cierre de fronteras. Son todas medidas que se están aplicando mientras los precios de alimentos e insumos sanitarios básicos suben y los mercados financieros y las criptomonedas se desploman. Si no mata el virus, va a matar la economía. La idea esencial y básica de oferta y demanda no puede generar un equilibrio en la coyuntura contemporánea. Entonces los precios se disparan y la sociedad demanda intervención del Estado. Es curioso que estamos tratando de combatir un virus del cual desconocemos, nos falta información o tenemos información errada y hoy en día creemos que estamos en la era de información y del Big Data. El bulto 900 pesos, la naranja. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y por qué está pagando 900? Está excedido. ¿Por qué está excedido? Porque antes de la cuarentena costaba 500 pesos. No tiene nada que ver la cuarentena con ¿Pero el por tema qué de pasó la el suba de precio? precios. Naomi Klein, una reconocida escritora canadiense, denomina el comportamiento del mercado y del Estado en este tipo de episodios, digamos de crisis, lo llama capitalismo del desastre. Si los clientes ganan dinero también creo que es provechoso para todos, ¿correcto? Nah. Básicamente por cómo los actores del mercado y del Estado suelen comportarse en estas situaciones de excepcionalidad. Los precios se disparan y ese mismo desabrupto socioeconómico genera crisis social. Pero además le agrega una vueltita de rosca. Estos episodios de crisis
sirven para implementar medidas poco populares o que en situación de normalidad no se hubieran podido implementar. Entonces muchos actores políticos y económicos buscan la crisis social para poder implementar ese tipo de medidas. A esto le llama doctrina del shock. ¿Estamos entonces atravesando un proceso de doctrina del shock? Han surgido ya varias teorías conspiratorias en las que se creen que es un arma biológica que fue inyectada en China como parte de una operación norteamericana o rusa o incluso por parte de los mismos chinos. Sin duda estamos viendo que es una ventana de oportunidad para determinados actores con intereses. Sin ir más lejos, la búsqueda de la vacuna o de alguna cura es una carrera geopolítica. Es mejor ser el primero en tenerla. Estamos atravesando el umbral de una gran crisis económica, un crack COVID-19. ¿Cuáles van a ser las secuelas de esta pandemia? Y bueno, básicamente estamos viendo que hay ambientes de cooperación, pero también hay ambientes de competencia entre los países. En todo caso, lo que hizo la pandemia fue intensificar y profundizar un proceso que ya se venía dando. El Brexit ocurrió antes de la pandemia. Lo que estamos viendo es el reposicionamiento del Estado-Nación como entidad central, con sus ventajas y sus desventajas. De forma simultánea a todos los sucesos que estamos observando, el desarrollo industrial, esta revolución 5.0 se sigue intensificando, estamos en nuestras casas, consumiendo desde internet, las plataformas gaming llegaron a picos históricos, digamos, el consumo de la pornografía aumentó, incluso en algunos estados se facilitó los servicios premium, y por el otro lado, los estados avanzan en esta idea de vigilancia, de control social por medio de las nuevas tecnologías. La forma en la que estamos interactuando hoy en día es por medio de las redes sociales. Alguien está ganando. Lo que estamos observando es una globalización en otros términos, no la globalización cosmopolita de libre circulación de ciudadanos. Estamos observando una nueva fase del capitalismo y del sistema internacional. Por nuestro propio bien, estamos en nuestras casas, aislados, interactuando por internet, en el ciberespacio, consumiendo por internet, para mejor, pero ¿para quién? En el ojo de la tormenta de esta pandemia se encuentra la Organización Mundial de la Salud. ¿Es el COVID-19 la historia de su fracaso? Este es otro capítulo de instituciones que no pretenden ser políticas, pero lo son. La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional especializado en la prevención, la promoción, incluso la intervención de la salud a nivel mundial. Básicamente, su principal función es hacer recomendaciones políticas a los países de cómo gestionar sus propios sistemas de salud. A primera vista, la OMS es una organización técnica compuesta por médicos y científicos con una considerable legitimidad. Por eso es muy común escuchar la OMS recomienda y todos decimos, sí, si lo recomienda la OMS debe estar bien. Obvio. En los inicios de la pandemia COVID-19, la OMS tuvo un rol fundamental. Y es en los detalles donde se puede observar que, aparte de ser una institución técnica, es profundamente política. En toda pandemia hay tres variables muy importantes: el tiempo, la enfermedad y la respuesta. En esas tres variables la OMS falló. Número 1, tardó muchísimo tiempo en declarar el estado de pandemia internacional. Número 2, todavía no sabemos características fundamentales y los parámetros esenciales de la enfermedad COVID-19. 3, las políticas que promueve y las respuestas que hay que dar son muy confusas. A ver, todavía no sé si es necesario o no usar barbijo. He visto gente en la calle
usando guantes descartables y sin ningún tipo de protección en la cara. Peor aún, muchos países como Estados Unidos deciden no aplicar las medidas recomendadas por la OMS y muchos otros, como Taiwán, que ni siquiera pertenecen a dicha organización, han gestionado mucho mejor la crisis pandémica. La cacería de brujas ya empezó. Desde hace algunos días, las acusaciones a China, siendo el virus chino de acuerdo a Trump, Because it comes from China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. viene cambiando su foco a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tan responsable es la Organización Mundial de la Salud? Todo esto nos lleva a preguntarnos qué es la ciencia. La ciencia es un sistema de conocimientos ordenados para estudiar, para analizar e interpretar los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos sociales, etc. Yes, science. Ahora bien, cuando esos datos o el conocimiento no lo tenemos, estamos en una situación de incertidumbre. Ahora bien, en una situación de incertidumbre y de alto impacto, como lo es esta pandemia, deja a instituciones como la OMS frente a muchos dilemas. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué recomendar? Todo esto se transforma en una situación política de muy difícil resolución. Tomemos como ejemplo el uso de barbijos. Sabemos que no hay suficientes barbijos para toda la población, tanto para los infectados como los no infectados. Entonces, si la OMS recomienda muy fervientemente que hay que usar barbijos, generaría otra crisis, porque no hay suficientes barbijos para todos. Ahora bien, en general la evidencia científica apunta a que es mejor usar barbijos. El dilema político es mejor no decirlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Los mensajes con respecto al uso de barbijos han sido siempre muy vagos y confusos. La política de Tedros Adhanom, el actual director de la OMS, ha sido, de alguna forma, proteger a la institución. Y al hacerlo falló. Giving me names, black or negro, I'm proud of being black or proud of being negro because that negro is black, black is black. Esto se remonta a los comienzos del brote en Wuhan. La Organización Mundial de la Salud dependía inicialmente de la información que le aportara China, pero China tiene sus propios intereses. Y acá se encuentra y se puede ver claramente los dilemas políticos y técnicos. La evidencia que tenía la OMS hasta ese entonces no era posiblemente la mejor. La Organización Mundial de la Salud y su actual director son de alguna manera responsables de la situación que tenemos actualmente. Paradójicamente, muchas de las medidas que están aplicando los gobiernos por recomendación de la OMS para proteger la salud de la población van a ser la causa de problemas futuros en la salud. Si miramos los datos, la principal causa de muerte en el mundo, más allá de la pandemia, son a causa de enfermedades cardiovasculares. Las políticas de cuarentena, de encierro, están contribuyendo directa e indirectamente a mayor sedentarismo, a mayor consumo de alcohol, a menos actividad física por parte de las personas. No sería extraño que durante o después de la pandemia se registre un aumento en la cantidad de muertes a causa de enfermedades cardiovasculares. Incluso el gaming, que había sido declarado un desorden psicológico, está siendo parte de las recomendaciones de la OMS. Bueno, son las contradicciones con las que hay que vivir. A ver, yo no soy médico, pero mi recomendación es que hagan ejercicio y mantengan una dieta saludable. Esto va a durar mucho más de lo que creemos y la cacería de brujas recién empieza. Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer que los extraterrestres no lean nuestros cerebros. Para ello, simplemente necesitamos un poco de papel de aluminio y simplemente tenemos que coger un cachito y vamos a hacernos un gorrito. Cuando termine todo esto, cuando se dé por finalizada esta pandemia, va a quedar una pregunta, la pregunta más importante. Esa pregunta que estuvimos
tratando de contestar encerrados en nuestras casas una y otra vez. ¿De dónde viene este virus? Desde sus inicios han circulado una amplia variedad de fake news, teorías conspirativas, mentiras, vaivenes políticos. Hemos escuchado que el virus salió de una sopa de murciélago, que en realidad es un arma biológica para matar ancianos o para reducir la población mundial, y que en realidad es un arma contra Estados Unidos. Hasta hemos escuchado que es todo mentira. Empecemos por el principio. La realidad es que aún hoy en día desconocemos el origen del virus. Y no salió de una sopa de murciélago. El video que inicialmente circuló de una persona comiendo una sopa de murciélago, que dio lugar a la idea de que podría haber sido la paciente cero, o sea, la primera infectada de coronavirus, es en realidad el video de una reconocida viajera que estaba probando un plato típico de Palau, una isla del Pacífico. Es más, vale la pena destacar que el mercado de Wuhan, donde se cree que fue uno de los principios de expansión del coronavirus, ni siquiera venden murciélagos, porque es un mercado de mariscos. Con lo cual, la idea de que la sopa de murciélago pudo haber sido el desencadenante de este virus es totalmente falso. A pesar de todo el ruido y de las noticias falsas, hay un dato que sí me resulta muy relevante considerar, y es el rol que juegan los murciélagos en esta pandemia. Casos anteriores de brotes epidémicos asociados a otras cepas del coronavirus, como el MERS o el SARS, tuvieron un origen natural, es decir, no fueron cepas diseñadas en un laboratorio. Pero los murciélagos tuvieron mucho que ver, sobre todo en el brote del SARS. No, don't do that. Don't give me the pouty bad face. Fueron el origen de esa nueva cepa del coronavirus en aquel entonces. Sí, ya hubo una epidemia en China de coronavirus que se llamó SARS-CoV. Por eso, esta nueva epidemia de COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2. ¡Oh my God! ¡Wow! El origen natural o accidental de esta cepa de coronavirus libera de alguna forma a China de la responsabilidad de lo que está sucediendo. Pero hay una serie de episodios y comportamientos por parte de China que están generando mucha sospecha. Hay una fuerte creencia de que este virus se originó en un laboratorio chino. Esto nos deja con dos alternativas. O bien el virus es un arma biológica y fue liberado a propósito, o en realidad es un virus que es el resultado de diversas investigaciones con fines pacíficos y que fue liberado accidentalmente por algún error humano. En ambos casos, China tendría bastante responsabilidad. Que el virus tenga origen en un laboratorio no significa que es un arma biológica, o al menos que el propósito sea ese. El problema de confirmar ambas hipótesis es que es necesario tener una evidencia contundente. Y no es fácil conseguir ese tipo de evidencia que no deje ningún lugar a duda de que China pudo haber sido responsable de esta pandemia. Y por ahora toda la evidencia que hay es meramente circunstancial. ¡Usted respuesta! ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! Veamos qué evidencia tenemos hasta ahora. Un trabajo publicado en la revista Lancet de enero de este año demuestra empíricamente que el 30% de los primeros infectados de COVID-19 no estuvieron en contacto con el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Es decir, tenemos dos grupos de infectados que no tuvieron contacto entre sí. Lo que sí queda claro es que una vez que el virus entró en el mercado de Wuhan, su crecimiento fue exponencial. Pero esto hace pensar que el virus no nació en ese mercado, sino que pudo haber surgido en otra parte. Estos sucesos se suman al hecho de que cerca del mercado de Wuhan hay dos laboratorios especializados en estudios virológicos
y que además hay suficiente evidencia de que estuvieron experimentando con cepas de coronavirus y que además tienen murciélagos con vida para ese tipo de experimentación. Ahora bien, la existencia de estos laboratorios no es para nada casual. Justamente después de la epidemia de SARS que sufrió China en el año 2003, la preocupación del gobierno empezó a ser demasiado elevada, entonces destinó una amplia gama de recursos para crear laboratorios y que los laboratorios se especializaran en investigación de coronavirus y cuál es el rol de los murciélagos. Sin ir más lejos, cuando en el año 2018 Estados Unidos hizo una denuncia por los problemas de bioseguridad que tenían este tipo de laboratorios, hubieron otros gobiernos que colaboraron con el mejoramiento de los sistemas sanitarios de estos laboratorios hasta llevarlos a un nivel categoría P4, que vendría a ser el nivel máximo de bioseguridad posible. Por eso es que el gobierno de Francia ha tenido un importante apoyo de inversión en infraestructura en estos laboratorios. Uno de los rumores más fuertes tiene que ver con una joven investigadora, Huang Yanli, que pudo haber sido la paciente cero, o sea, la primera infectada de coronavirus. Ahora bien, el gobierno chino y los laboratorios han desmentido estas ideas, pero lo han hecho ellos. Hasta ahora la aparición pública de esta joven investigadora nunca ha sido posible, con lo cual sigue permaneciendo la duda. La verdad que el gobierno chino podría haber hecho pública la aparición de estas personas diciéndole a todo el mundo: hola, estoy viva, estoy bien. Otro de los fuertes rumores que han generado una fuerte sospecha por parte de la comunidad internacional ha sido el comportamiento que ha tenido el gobierno chino frente a uno de los primeros médicos en denunciar la gravedad de esta situación. Cuando el doctor Li Wenlang quiso alertar sobre la potencialidad pandémica de un nuevo virus que estaba surgiendo en Wuhan, el gobierno chino optó por acusarlo de difamación y de esparcir falsos rumores. Bueno, entonces, ¿fue el COVID-19 inventado en un laboratorio? La evidencia científica ha demostrado que no. Se han hecho una amplia gama de estudios genéticos para ver si existe intervención humana en este virus. Hay un acuerdo generalizado en la comunidad científica global, digamos, no solamente de la OMS, sino de distintos laboratorios en todo el mundo, incluso de Estados Unidos, que han demostrado que no existe intervención humana en este virus. Es decir, es un virus que mutó naturalmente. ¿Esto libera al gobierno chino de toda responsabilidad? Todavía no, porque el virus pudo haber mutado naturalmente en estos laboratorios. Justamente hay un reconocimiento por parte del gobierno chino de que se experimentaba efectivamente con distintas cepas del coronavirus y que además tenían poblaciones vivas de murciélagos. Un accidente en un laboratorio que tiene incluso fines pacíficos pudo haber generado este desastre. Con lo cual, todavía las sospechas no son infundadas. El error humano siempre es un factor, sobre todo cuando se juega con fuego. Aún así, virologistas reconocidos como Kevin Oliver o Xin-Cheng Li han encontrado más de 400 cepas distintas de coronavirus. Estos investigadores creen que en toda la población de murciélagos que existe en su hábitat natural pueden haber más de 5.000 cepas distintas de coronavirus y muchas con potencialidad letal peor que la que estamos viviendo en este momento. Quizá la última pregunta que tengamos que hacernos es: ¿estamos preparados para la próxima pandemia?